Siguiente ejercicio, en este caso me dicen que se conoce la tensión en el cable BC, que es de 725 Newton, que es esta que está aquí, y que determine la fuerza resultante de estas tres ejercidas sobre esta viga. Ok, entonces, como siempre, lo primero, descomponer. Ok, vamos primero con esta de acá, el 780. Saco la proporción que me están dando. Acá ya sé que vale 13, acá vale 12 y acá vale 5. El ángulo que voy a tomar va a ser este, alfa. Seno del ángulo va a ser igual aquí en el cateto opuesto, que es 5 sobre 12. Y el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es 12 sobre, perdón, aquí es 13. 12 sobre 13. Ya tengo las identidades trigonométricas, entonces ahora procedo a descomponer. Tengo fuerza 1x va a ser igual, como acá el ángulo está adyacente al eje x, entonces x va a ser con el coseno. Voy a tener 780 por el coseno, y el coseno vale 12 sobre 13. 12 sobre 13. Y queda positivo porque queda hacia la derecha. Luego viene F1y va a ser igual a menos 780 por el seno. El seno 5 sobre 13. Negativo porque al descomponer esto queda hacia abajo. ¿Okay? Y los resultados de esto son de este 720 newton y de este 300 menos 300 newton. Ok, ya tengo identificados estos dos. Ahora vamos con F2, que sería este de aquí. F2, saco la proporción, lo mismo. Tengo el ángulo aquí, 4, 3 y 5. El seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, 4 sobre la hipotenusa, que es 5. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es 3 entre 5. Listo, ahora descompongo. F2x. Como el ángulo está adyacente al eje x, al horizontal, entonces x va con coseno. Sería 500 por el coseno. ¿Cuál es el coseno? 3/5. Ok, y va a quedar, al descomponerla, apuntando hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo. F2y también va a ser negativo porque al descomponerla queda apuntando hacia abajo, va a ser menos 500 por el seno, que es 4/5. Y esto da, acá menos 300 newton y acá menos 400 newton. Vamos ahora con la fuerza 3, que es la de tensión, la de 725, que es esta que está aquí. Entonces, F3. Ahora, aquí no me dieron la proporción directamente, sino que me dan cuánto es la altura y cuánto es la base, que es esta que está aquí. Entonces, yo voy a tener el triángulo, en el que sé que esto vale 840 milímetros y el vertical vale 800. Yo puedo determinar cuánto vale la hipotenusa mediante teorema de Pitágoras. Digo, 800 al cuadrado más 840 al cuadrado. Raíz de eso me da 1160, que es lo que vale aquí. Entonces tengo el ángulo, vamos a llamarlo beta, y determino las identidades trigonométricas. Serían el seno de beta es cateto opuesto, 800 entre la hipotenusa, 1160. Lo puedo simplificar y al simplificar me queda 20 sobre 29. Okay, luego hago coseno de beta, que va a ser cateto adyacente, que es 840, entre 1160. Esto también lo simplifico y me queda 21 sobre 29. Tengo estas dos y ahora sí descompongo. Voy a decir
F3X, como el ángulo es adyacente a la horizontal, entonces el X viene dado por el coseno. Acá sería 725 negativo, porque al descomponer esta fuerza me va a quedar apuntando hacia la izquierda en X, multiplicado por ¿quién? Por el coseno, que es 21 sobre 29. Y F3Y va a ser igual a positivo, porque cuando esto lo tengo acá y lo descompongo, va a quedar apuntando hacia arriba. Eso va a ser 725 multiplicado por el seno, que sería 20 sobre 29. Esto da 525 negativo newton y en el otro 500 positivo. Ahora vamos a determinar la resultante. Determinamos fuerza resultante. Ok, entonces la componente en X de la resultante va a ser igual. Tengo 720 acá. 720. De la fuerza 2 tengo menos 300. Y de la fuerza 3 tengo menos 525. Esto da menos 105 newtons. La fuerza resultante en Y, la componente en Y, será menos 300. De la fuerza 2 llevo menos 400. Y de la 3 llevo más 500. Por lo tanto, me quedan menos 200 newton acá. Bien, ahora, si hacemos el esquema de esto, lo voy a hacer por acá. Ok, aquí vemos el esquema. Como tengo las dos fuerzas negativas, menos 200 y menos 105, entonces la fuerza resultante queda en el tercer cuadrante, como se ve. Entonces, vamos a determinar la magnitud. La magnitud se determina igual por teorema de Pitágoras. Fuerza resultante va a ser igual a la raíz de 105 al cuadrado más 200 al cuadrado. Aquí no coloco los signos porque como están al cuadrado realmente no afecta. Da como resultado 225,89 newton. Esta es la magnitud de la fuerza resultante. Ok, ya yo tengo la magnitud, ahora necesito la dirección, es decir, el ángulo. Pero el ángulo siempre se mide desde el eje X, es decir, desde acá. Yo debo hallar este ángulo completo hasta aquí. ¿Se ve? Entonces, por identidades trigonométricas, es decir, utilizando la tangente, yo puedo determinar este ángulo de aquí, este pedazo de ángulo, con el 105 y el 200. Pero debo sumarle 180 grados, que es del primer y segundo cuadrante. Okay, entonces vamos a determinar. Tangente del ángulo va a ser igual, como estoy hallando este, cateto opuesto es la altura 200. 200 entre cateto adyacente, que es 105. Tangente a la menos 1 de eso me da 62,3 grados. Es decir, que el ángulo que me interesa, vamos a llamarlo alfa, alfa va a ser igual a 180 grados más 62,3. Esto da 242,3 grados y esta es la dirección del vector resultante. Que por eso es que les decía que cuando los signos cambian, cuando son negativos, o si yo tengo uno positivo y uno negativo, es necesario hacer este esquema para ver cómo tengo que calcular el ángulo. ¿Qué pedazo debo sumar o restar a lo que esté calculando? ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que tengan, van a tener casos diferentes.